Sí, buenos días a todos, compañeros. A nombre de nuestro dirigente estatal, el doctor Brasil Acosta Peña, y de nuestro dirigente del Frente Obrero en el Estado de México, el licenciado Eduardo Velasco, les damos la más cordial bienvenida a todos los compañeros integrantes de grupos y círculos que se encuentran ya conectados y a los que se van a incorporar a esta importante conferencia que se titula El supuesto salario digno, para que nuestra conciencia política avance y progrese para poderle aclarar a nuestros compañeros en nuestros diferentes centros de trabajo cuál es la verdadera realidad de nuestra sociedad, que vivimos en una sociedad capitalista que explota el trabajo, la fuerza de trabajo de todos nosotros, y hacer claridad de esta manera entre nuestros compañeros para educarnos y organizarnos y poder dar una lucha sistematizada que nos lleve pronto a algunos triunfos y que eleve nuestro nivel de vida y nuestro nivel de conciencia política. Así que, compañeros, dispónganse todos a estar atentos para sacarle el mayor provecho a esta importante conferencia que está a punto de impartirnos el doctor Brasil Acosta Peña. Adelante. Bien, pues doctor, pues bienvenido. Le agradecemos su asistencia. Eh, pues queda claro que efectivamente la labor que usted nos ayuda a través de estas conferencias, pues deben de servirnos precisamente para poder seguir en este frente que se complica por la realidad social y política, pero pues lo vamos a hacer de antemano, estar atentos, estar pendientes, apuntemos compañeros, pues también todo lo que nos pueda servir y pues daremos inicio. Bienvenido, doctor, le cedo el micrófono. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a todos y a todas. Les saludo con mucho cariño, con mucho afecto, a pesar de que estas reuniones todavía no las no hemos decidido hacerlas todas presenciales por el riesgo que implica la pandemia. Aunque ya el próximo lunes pasaremos a semáforo verde, de todos modos hay que seguirnos cuidando por el bien de ustedes, de sus propias familias, pero nosotros de todos modos no queremos dejar pasar la ocasión para reunirnos, aunque sea por esta vía, y por esta vía tratar de, digamos, analizar los asuntos que creo que son de importancia para la comisión que ustedes representan, la Comisión Obrera. Vamos a analizar esta vez el supuesto salario digno, ¿no? Porque se habla en este sistema de que ya estamos ante un cambio de régimen en donde los obreros son los que la van a llevar mejor, los que van a tener mejores condiciones de trabajo y de vida, donde ya no hay corrupción, como se nos ha dicho una y otra vez que el problema de nuestro país es la corrupción, cuando en realidad ese solamente es una parte del problema, pero el problema en realidad es la pobreza y que está determinada por la forma en la que se distribuye la riqueza. Y sin más, pues inicio tratando el tema que hoy nos ocupa. Efectivamente, nosotros debemos, si vamos a hablar del salario, tenemos primero como que hacernos claridad de qué significa, ¿no? Y en ese sentido, pues ustedes que son obreros o los que son obreros de fábrica, Recording in progress. los que son Recording stopped. los que son digamos obreros, sabrán que hay una, digamos, contradicción que el libro de Marta Harnecker, que se llama ¿Qué es la sociedad?, nos lo explica con cierta profundidad. Y la contradicción fundamental, dice ella, del capitalismo es que la producción tiene un carácter social. La producción de la riqueza en el capitalismo, en la sociedad en la que vivimos, tiene un carácter social, es decir, es la sociedad la que produce la riqueza. Pero la contradicción consiste en que la apropiación de la riqueza social
tiene un carácter privado, es decir, no son los obreros los que disfrutan de la riqueza. Entonces, esta contradicción es la base de la diferenciación de clases en nuestra sociedad, que nos divide en obreros, es decir, en proletarios, en trabajadores y en dueños de los medios de producción. Entonces, en principio, lo que tenemos que entender es que la riqueza se produce de forma social, pero no se distribuye la riqueza producida entre todos para todos. Esa es la contradicción fundamental. Ahora entonces, ¿cómo el obrero recibe la parte de la riqueza social producida por él mismo? La recibe en forma de salario. Esa es la parte de la riqueza, la forma en la que él recibe la riqueza, la recibe a través de un salario. Entonces, teniendo en cuenta que esa es la forma en la que él recibe la riqueza, ya aquí es donde entra una segunda, digamos, enseñanza que nos hace Carlos Marx en su obra magna, que es El Capital. ¿Qué nos dice Carlos Marx? Carlos Marx nos enseña que el obrero, aún pagándole todo lo que por todo lo que vale, es decir, digamos, pagándole por lo que cuesta que el obrero vuelva al día siguiente con energías renovadas para iniciar su trabajo y pueda no solamente producirse a sí mismo, es decir, estar listo para trabajar al día siguiente, sino reproducirse, es decir, darle alimento, educación a sus hijos para que el día de mañana le sustituyan. Aún pagándole todo eso, el obrero resulta ser explotado. Y entonces, solamente lo pongo de manifiesto para que lo tengan claro o presente, es que lo que sucede es que el obrero no vende su trabajo cuando llega a la fábrica o con el patrón, no vende su trabajo, no puede vender su trabajo porque ni siquiera ha trabajado. Llega a la fábrica y ¿qué es lo que ofrece? Lo que ofrece no es trabajo porque no ha trabajado, ofrece su capacidad para trabajar. Ofrece entonces, lo que vende el obrero no es su trabajo, sino su fuerza de trabajo, dijo Marx. Y al vender su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad para trabajar, se la paga el patrón. Y una vez que el patrón compra su capacidad para trabajar, entonces lo pone a trabajar. Y resulta que a la hora de que el obrero trabaja, otorga más valor, es decir, aporta mucho más valor de lo que él mismo cuesta. Entonces, durante una determinada parte de la jornada de trabajo, el obrero está trabajando para producir lo que le van a pagar a él mismo. Pero llegado a un punto, digamos la mitad de la jornada, pasadas 4 horas, ya repuso lo que él cuesta, el resto de la jornada las tiene que seguir trabajando porque así acordaron con el patrón, pero resulta que ya eso es gratis para el patrón. O sea, le aporta al patrón la riqueza. Entonces, ese excedente, después de haber repuesto lo que el obrero cuesta, ese excedente es lo que Marx le llamó plusvalía. Que una vez que se vende el producto, se convierte en la ganancia. De ahí, esa es la fuente de la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el salario entonces solo paga una parte de lo que el obrero trabaja, no todo lo que trabaja. Entonces eso es lo primero que hay que entender para comprender profundamente lo que a nosotros nos interesa y conviene. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina, si me permites, voy a hacer voy a compartir la presentación para que todos la puedan ver y entiendo que ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, sí, perfecto. Sí. Entonces, viendo ya la presentación, entonces vamos a la siguiente parte
digamos que es esta. Vamos a recordar cuál es el concepto de los salarios. Dicho lo anterior, lo que acabo de decir, que el obrero no tiene, digamos, no tiene la forma en la que recibe la riqueza el obrero es a través de los salarios y debemos de recordar y decir, lo que ya dijimos, que produce más, mucha más riqueza de la que el salario representa a la hora de trabajar y que todo lo que no es su salario se le queda al patrón. Se le queda al patrón y por eso se enriquece y por eso tiene muchas ganancias, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a recordar de una obrita que les recomiendo estudien, que es Salario, Precio y Ganancia. Ahí Carlos Marx nos analiza este tema justamente y nos dice, hay tres tipos, digamos, de salarios. Salario nominal, salario real y salario relativo. Salario real, salario nominal y salario relativo. ¿En qué consiste cada uno de estos salarios? Veamos. ¿Qué es el salario nominal? El salario nominal es aquel que está indicado se pague por una determinada cantidad de horas de trabajo, medido en dinero. Es decir, ¿cuánto te van a pagar por el tiempo de trabajo que tú has realizado? ¿Sí? ¿Cuánto te van a pagar? No, pues te van a pagar 1,000 pesos a la semana, 1,500. Lo que está nominado, es decir, dicho, escrito, eso quiere decir nominal, señalado en la nómina, escrito. Entonces, esa es, digamos, el primer concepto, que es el de salario nominal. Ahora vamos al segundo concepto, que es el de salario real. El salario real es, dice, capacidad adquisitiva. Es decir, ¿para qué te alcanza el salario nominal? ¿No? O sea, te pueden aumentar el salario nominal, pero ¿de qué te sirve si te alcanza para menos? ¿No? Ese es el salario nominal. Entonces, ese es el segundo tipo de salario. Y hay un tercer tipo de salario muy interesante, que es ¿cuánto gana el obrero en comparación con lo que gana el hombre más rico de su país? Que es el salario relativo. Es decir, salario en comparación con el capitalista, el rico, el más poderoso de todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que gana un obrero y lo que gana el hombre más rico del país? Y eso hará una diferencia, porque, por ejemplo, decía Marx, en su ejemplo, tú puedes duplicar la casa del obrero, es decir, que tenga un piso y ahora tiene 2 pisos. Entonces se duplica, o sea, se duplica quiere decir aumenta al 100%, se duplica la casa del obrero. Pero ¿qué pasa si comparas esa casa duplicada del obrero de 2 pisos con el palacio de Carlos Slim? Se te queda muy chiquita, aún se haya duplicado. Igual el salario. ¿Qué pasa si duplicas el salario? Pero pues ves tú el salario o la riqueza que tiene Carlos Slim, pues finalmente te quedas muy cortito, te quedas con muy poquito, ¿no? Entonces, eso, digamos, lo tenemos que ver. Entonces, vamos a partir de este momento a ver algunas gráficas que nos van a ilustrar si es verdad que en México tenemos, como luego se dice, un salario digno. Debo de aclarar que la política de los salarios en México sufrió un cambio en los años 90, cuando cambia, digamos, de régimen político-económico nuestro país, cuando entran las corrientes que les llaman neoliberales, por ejemplo. Empezamos a abrir nuestra economía, que era una economía cerrada y de producción mixta, es decir, producción mitad, parte producción por el Estado y parte producción privada. En los años 80
particularmente cuando llega al gobierno después de Miguel de la Madrid Hurtado. Cuando llega Miguel de la Madrid Hurtado, en el año de 1986 se abre nuestra economía y firmamos el acuerdo, el GATT, famoso acuerdo o Tratado de Libre Comercio en la región, y es la primera apertura que tiene la economía. Y en los años 90, ya con la presencia de Carlos Salinas de Gortari, que es economista egresado de Harvard, empezamos a tener ahora sí camino seguro hacia la producción de digamos, de una apertura llana, y se produce el Tratado de Libre Comercio, el Telecán famoso, entre América del Norte y México, o sea, Canadá, Estados Unidos y México, y a partir de ese momento se produce una política de control de los salarios. Y los salarios en nuestro país han ido más o menos controlándose y estando alrededor de los 50 pesos en todo el sexenio de Fox y en todo el sexenio de Calderón. En el caso de Peña Nieto empezó a subir un poquito el salario, y en el caso de López Obrador sube más el salario, nominal, que ahorita vamos a ver eso. Pero entonces la política para ser atractivo a México consistía en una política de mantener los salarios bajos. Pero después, digámoslo así, ahora con la apertura comercial que ya firma el nuevo gobierno de López Obrador, en este nuevo TEMEC, o sea, Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que cambia las reglas, resulta ser que los sindicatos norteamericanos obligan a ciertos sectores a cambiar su política en materia de formación de salarios. Particularmente obligan a México a que pague un salario más elevado, por ejemplo, en el sector automotriz, porque lo que hacía México para competir pues, era pagar salarios muy bajos, y por eso los extranjeros querían trabajar, digámoslo así, aquí en México, porque pagaban salarios muy bajos, y México se volvió, como si dijéramos, un paraíso para lograr, ¿cómo se dice?, ensamblar piezas, de manera que ya todo se producía afuera, nos mandaban las piezas, aquí las armábamos en México y nosotros las exportábamos. Entonces parecía que exportábamos muchos coches, pero los coches solo los armábamos, como hasta ahora sucede. Y entonces ahora estamos obligados a pagar un salario muy parecido al de los Estados Unidos. En vez de medio dólar por hora, que es lo que pagamos hoy, se tiene que pagar de 6 a 8 dólares por hora. Pues eso limita las posibilidades de competir en México con los Estados Unidos o con otros países. Bueno, entonces avanzamos. Vamos a ver entonces algunas gráficas interesantes como esta que tenemos aquí. ¿Cómo leemos esta gráfica? Bueno, miren, vamos a ver que tenemos dos rayitas, una que es el salario nominal y otra que es el salario real. El salario nominal fue subiendo de manera gradual del año 2000 hasta el 2020. Si se fijan, pasó de 50 pesos hasta el 2003 a 60 pesos, luego en el 2005 a 70 pesos, en el 2010 ya andaba en 85 pesos, en el 2015 andaba ya por los 100 pesos nominales, y en el 2020 anda en los 130 pesos, más o menos. Sin embargo, esto pues nos pudiera generar la idea de que pues ha ido subiendo, que va muy bien el salario en México, pero eso no es así. Si el salario lo analizamos en euros, que el euro es una moneda más o menos estable, que no tiene grandes variaciones, entonces vemos realmente lo que ha estado pasando. Y ahora nos vamos al eje del lado derecho
y vamos a ver la cantidad de euros que se pagan por 8 horas en México. Y entonces la cantidad de euros que se pagan en México en el año 2000 era de 5.5 euros, más o menos. 5.5 euros. En el año 2004, si se fijan, llegó a caer por abajo de los 5 euros. En el año 2009 volvió a caer por ahí de los 5 euros, por abajo de los 5 euros. Luego, en el año 2015, ya con Peña Nieto, estuvo por encima de los 6 euros. Y luego en el 2016 cayó, en el 17 y 18 estuvo abajo, ¿no? De los 5,5. Luego volvió a subir en el 2019 a los arriba de 6. Y hoy, fíjense bien, en el 2020, en el año pasado, ya con este régimen y este gobierno, el salario de los trabajadores en México anda por los 5.5 euros. Pero fíjense ustedes, en el año 2000 estaba arriba el salario mínimo de lo que está hoy con López Obrador. En el año 2001 el salario estaba por arriba de los 6 euros. Arriba de lo que está con el gobierno nuevo, que ya supuestamente aumentó el salario. Vean ustedes cómo cuando toma el gobierno López Obrador en el 2018, el salario estaba en euros en más o menos 5.5. Después aumenta en el 2019 a arriba de 6, pero ahora en el 2020 baja por abajo del 2018. O sea que la cosa quiere decir que no está bien. Si se fijan entonces, la gráfica nos da claridad de que hoy estamos peor que en la época de Fox. ¿Se fijan? Estamos peor que en la época de Fox, cuando menos en el 2000, 2001 y 2002. Entonces, esto refleja pues que es puro discurso de que las cosas van mejor, que han ido mejor, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo ha evolucionado el salario por hora. Lo vamos a ver en esta nueva gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta gráfica? Vamos a ver el salario por hora en pesos. Y fíjense cómo el salario por hora en pesos, por hora, o sea, estamos hablando de que en el año 2000 se pagaban casi 6 pesos por hora, pesos mexicanos. En el año 2005, casi 10 pesos. En el año 2010, 11 pesos. En el año 2015, 13 pesos. Y en el año 2019 se paga el nivel más alto de salario por hora. Ya en la época de López Obrador, o sea, se paga por hora casi 17 pesos. Pero vamos viendo qué es lo que pasa en términos de dólares. El salario por hora en términos de dólares tiene, como se puede ver, no una tendencia creciente, sino una serie de subidas y bajadas que son las que tenemos que ver en la línea azul visto en dólares. Fíjense cómo estaba, ahora nos vamos al eje que está a la derecha. Estábamos en 65 centavos de dólar por hora. Eso es lo que se pagaba en el año 2000. En el 2003 andábamos en 0.7 dólares por hora. En el 2008 se logró subir a casi $1 por hora, pero luego con la crisis bajó a 0.8 dólares por hora. Luego en el 2011 volvió a subir a 0.95. Y luego en el 2014 volvió a subir hasta casi llegar al peso por dólar, que fue en la época ya de Peña Nieto. Y en el 2015-16 se sufrió una caída muy fuerte y bajó a los 75 dólares por hora. Y luego empezó a remontar hasta el 2018, que lo dejó Peña Nieto en 0.8 dólares por hora y solo ha subido 5 centavos de dólar en la época de López Obrador. Entonces, si se fijan, ha sido el comportamiento del salario medido en dólares errático.
Entonces en pesos ha ido subiendo, pero medido en dólares no ha estado tan bien la cosa. Ahora, pero en Estados Unidos, ¿cómo ha ido el salario por hora? O sea, comparándonos nosotros con Estados Unidos, allá, ¿cómo ha estado la cosa? Miren la gráfica. En el año 2000, ellos tenían un pago de arriba de $4 por cada hora, que se mantuvo más o menos así hasta el año 2005, donde sube a $4.7 por hora. Pero en el 2007 ya andaban en $5.25 por hora. En el 2015 ya andaban en $6 por hora. Y ahorita en el 2020 están en $7.5 por hora en promedio en todo Estados Unidos. Porque hay lugares como en el norte de los Estados Unidos en que pagan en Nueva York $13 por una hora de trabajo. Entonces lo que quiero es que comparen. ¿Cuánto paga el mexicano? Aquí regreso a la gráfica. Le pagan menos de $1 por hora. Y a los norteamericanos, en el peor de los casos, $4 por hora. En el mejor, $7.5 por hora. Y el mexicano, en el mejor de los casos, le pagaban, en el mejor de los casos, casi $1 por hora. ¿Nos va bien como economía? ¿Eso es lo que merece el trabajador mexicano? ¿Eso es lo que debe recibir un trabajador en nuestro país? Pues la verdad es que yo no creo que sea lo correcto. Pero esto nos habla de una gran diferencia entre la economía mexicana y la economía norteamericana. Ahora bien, vamos a ver cuál es el desempeño del salario mexicano, del salario mínimo, comparado con el de otros países. Vamos a ver en la siguiente gráfica. Evolución del salario mínimo en países similares a México. Entonces vamos a ver, Chile es el de color azul. Entonces, si se fijan, empieza en 4,000 y llega a 7,000. Ese es el caso. Corea, que es la de color roja. Estamos hablando de dólares por año, para que se entienda la cifra. Dólares anuales. Dice aquí, fíjense bien, en el año 2000 el salario en Corea del Sur era casi de $7,000 por hora. Y ahora es de 16, por año, perdón. Y ahora es de $16,000, el salario mínimo en Corea. Vámonos a Turquía. En Turquía era también casi de 7,000 y ahora es de 12,000. En Turquía. El promedio de la OCDE, que es la rayita negra, empieza arriba de los $11,000 por año. Y ahora es de $15,000 por año. Y México, ahora vamos a México, ¡viva México! Ya no digo la siguiente palabra porque se oye fea. 2,000, abajito de 2,000 y seguimos igual, $1,982 por año. ¿Se fijan? Esa es la condición, esa es la situación. De ese tamaño están las cosas. Casi 40,000 pesos anuales gana un mexicano, un trabajador mexicano. 40,000 pesos mexicanos anuales. ¿Se dan cuenta? O sea, México anda muy mal, muy mal. Y esto es lo que tenemos que ver. Y no se ve que aún con el aumento del salario mínimo haya mejorado la condición del trabajador. Por eso no se trata de un salario digno. Ya nomás de entrada, teniendo en cuenta estos datos. Ahora, vamos a ver esta siguiente gráfica, esta tabla. ¿Qué nos dice? Salario mínimo de países miembros de la OCDE. Fíjense bien, en el país, año 2000, año 2017, crecimiento del periodo y crecimiento anual promedio. Fíjense que de los salarios, estamos hablando igual en dólares anuales. Resulta que el Luxemburgo tiene $19,000 y aún así subió a 23,000. Pero vamos a ver otros países, por ejemplo Francia. Tenía $16,000 anuales y subió a 20,000.
Vamos a ver a Corea. Tenía 7,000 y subió a 16,000. España tenía 13,000 y subió a 15,000. El promedio de la OCDE, 11,000 y subió a 15,000. Estados Unidos, 15,000 y bajó a 15,080. Pero digamos se mantuvo, prácticamente se mantuvo, no hubo gran variación. Pero vamos a Portugal, de 10,000 sube a 13,000, Polonia de 6,000 a 12,000, Grecia de 12,000 a 11,000 bajó, Hungría de 3,000 a 10,000, Eslovaquia de 4,000 a 9,000, República Checa de 5,000 a 9,000, Estonia de 4,000 o de 3,000 casi a 9,000, Chile de 4,000 a 7,000 y México de 1,700 a 1,900, o sea, nada. ¿Se entiende? O sea, nosotros estamos en el hoyo de los países de la OCDE, el que menos incrementa su salario a los trabajadores. Entonces, ¿se fijan cómo nuestro país realmente tiene un problema y ha permitido por muchos años que se concentre la riqueza en unas cuantas manos, derivado de lo poco que le pagan a los trabajadores mexicanos? Esa es la verdad. Así se ha hecho en forma competitiva. Y en este gobierno no es la excepción. Exactamente pasa lo mismo. Tal es así que si hubiera un real incremento de salario, entonces ¿por qué crece el número de pobres en 4 millones en lo que va de este sexenio? O sea, no se explica. Y la razón es porque realmente los salarios no han incrementado significativamente. Hoy en día con la pandemia pierdes un trabajo donde te pagaban bien y ahora tienes que aceptar un trabajo donde te pagan mal. Y lo tienes que aceptar porque no hay de otra. Vamos a ver la siguiente lámina de ahora no solamente te pagan poco, sino que además ahora te ponen a trabajar mucho. ¿Cuáles son los países donde la gente trabaja menos y donde trabajan más horas? Promedio anual de horas trabajadas por país en el año 2020, es un dato reciente. En Alemania trabajan 1,332 horas. En Reino Unido 1,367. O sea, en Alemania trabajan poquito y ganan mucho. Si vemos la gráfica anterior, en Alemania ganan 21,000 dólares por año y trabajan 1,332 horas al año. En Reino Unido 1,367, en Francia 1,402, en Italia 1,559, en Japón 1,598, en Canadá 1,644, en promedio en la OCDE 1,687, en Estados Unidos 1,767, explotan algo a los trabajadores. En Chile 1,825, más o menos trabajan mucho. Rusia 1,874, Costa Rica 1,913. ¿Y qué creen? ¿Quién se lleva el primer lugar? México, 2,124 horas. ¿Cómo se explica que México trabaje tanto? ¿Cómo se explica que en nuestro país se trabaje tanto? Bueno, la explicación es relativamente sencilla. Está ligada al salario indigno que ganan los mexicanos. Si ganas tan poquito por hora, si ganas tan poquito en la jornada, pues tienes que extender tu jornada para que te alcance, ¿no? Y tienes que poner a toda tu familia a trabajar para que te alcance, ¿no? Así se explica por qué México trabaja tantas horas. Y no solo eso, sino que ya ni siquiera a veces les pagan lo que merecen. Los ponen a trabajar horas extras y no les pagan. No nos vayamos tan lejos. Vamos al ejemplo reciente de Dos Bocas. No les pagan todo lo que les deben de pagar. Y ahí tenemos un ejemplo de problemas de cómo a los trabajadores se les reprime, donde ya no hay balazos, sino solo abrazos. Entonces, ¿por qué les mandan la policía? Y además los obligan a trabajar horas extras y no les pagan. Esa es la cuarta transformación, para que no nos perdamos. Entonces, el mexicano trabaja mucho y gana poco. Esa es la condición. Esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tipo de gráficas. Pero no solo eso. Ahora vamos a ver. ¿Y el trabajo del mexicano es productivo?
¿El trabajo del mexicano es productivo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. ¿Qué tan productiva es una hora de trabajo? Producto Interno Bruto por hora trabajada en 2019 en dólares estadounidenses. Irlanda produce 109 dólares en una hora de trabajo, o sea, de Producto Interno Bruto. Noruega 93, Francia 77, Estados Unidos 77, Alemania 74, Reino Unido 64, Australia 61, Italia 61, España 58, Canadá 57, Unión Europea 57, Japón 46, Portugal 44, Chile 30, México 22. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Le pagan mal al mexicano. Le pagan mal al mexicano. Número 1, le pagan mal. 2, lo ponen a trabajar muchas horas y resulta que todo lo que trabaja produce muy poco, muy poca riqueza. ¿No les parece que esto no está bien y que por lo tanto los mexicanos debemos cambiar radicalmente las cosas? Y todo esto se debe a que el poder ha estado en manos de las clases poderosas hasta la fecha, hasta la fecha. No es cierto que hoy gobiernen los trabajadores, no es cierto que hoy gobierne la clase pobre, no es cierto. Siguen gobernando las clases altas, solo cambiaron de color, porque al final de las cuentas López Obrador proviene del PRI y muchos de los que se han ido como Marcelo Ebrard y otros son, digamos, formados en el PRI, Monreal fue del PRI, etcétera. O sea, son la misma gata, dicen, pero revolcada. Y ahora incluso están trabajando algunos exgobernadores con el propio gobierno. Por ejemplo, el caso de Quirino Ordaz, y también ahora se dice que el gobernador de Guerrero, Astudillo, también va a trabajar con López Obrador, y quizás otros, Beltrones, por ejemplo, dicen que anda muy cerca de Ebrard. O sea, siguen las mismas clases altas gobernando a favor de las clases altas. Y el pueblo nomás le están dando panem et circenses, decían los romanos, pan y circo. Eso es lo que estamos nosotros viendo. Bueno, hasta aquí entonces lo que podemos ver es que el salario nominal ha crecido de 50 pesos a 130 pesos. Ahora lo que sigue ver es, ¿y te alcanza? ¿Te alcanza con eso? O sea, ¿has mejorado tu condición de vida a partir de que ha crecido el salario nominal? Y la respuesta es no, señor. Y vamos a ver el dato. Análisis de la Facultad de Economía de 30 años. En los últimos 30 años, ¿qué dice? Hay una pérdida acumulada del 80% del poder adquisitivo. 80% del poder adquisitivo. Y solo de octubre del 2016 al mismo mes, octubre del 2017, el costo de la canasta básica recomendada subió 27 pesos y el salario mínimo solo 7 pesos. Entonces te suben 7 pesos el salario, pero la canasta básica sube 27. O sea que te hace falta que te agreguen otros 20 pesos para que te alcance. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy importante que ustedes entiendan bien el concepto de poder adquisitivo. Poder adquisitivo es para cuánto te alcanza, es el salario real. ¿Para cuánto te alcanza realmente para comprar con tu salario? Entonces, si antes ganabas 100 pesos y hoy sigues ganando 100 pesos, pero el litro de leche estaba en 100 pesos y hoy está en 200 pesos, entonces antes con tus 100 pesos gastabas y te comprabas un litro entero de leche. Pero ahora que sigues ganando 100 pesos, pero subió el precio de la leche al doble, entonces solo puedes comprar medio litro con el mismo salario. Entonces, para que te alcance otra vez para un litro, tu salario tiene que duplicarse, tiene que estar en 200 pesos. Pero ¿qué pasa si solo le agregan 50 pesos al salario?
y entonces estabas de 100 pesos a 150, entonces ya nada más alcanzas a comprar con 150 pesos 3/4 de litro. O sea, no te lo compras ya todo, no te alcanza para todo. Aunque te aumentaron el salario al doble, digo a la mitad. Entonces, sí se entiende lo que es la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, pues en México hemos perdido el 80% del poder adquisitivo, 80%. Y bueno, para que me lo entiendan gráficamente, véanlo ustedes en este ejemplo. Si antes con tu salario mínimo te podías comprar un litro entero, ¿sí? Ahora solo te puedes comprar 200 mililitros. 200 mililitros, por eso está partida la caja. 200 mililitros, de lo cual se deduce que has tenido una pérdida del 80% de la capacidad adquisitiva del salario. Entonces, no solamente te pagan poco, no solamente te ponen a trabajar mucho, no solamente tu trabajo es de los menos productivos del mundo, sino que además te sube la canasta básica. Y eso es lo que está pasando. Dijo López Obrador que iba a bajar, ¿sí o no?, el precio de las gasolinas. ¿Bajó? No bajó, subió. Dijo que iba a bajar el precio del gas. Hoy está más alto que antes. La tortilla, antes la pagabas en 8 pesos, hoy en 18. Y son los alimentos básicos. Y si el gas y la gasolina están altas, entonces debemos de tener presente que todos los precios de la canasta básica van a subir. ¿Por qué suben? Pues claro, definitivamente es claro, porque el 80% del transporte de las mercancías en México se hace por vía terrestre. Y algunas mercancías para funcionar requieren gas. Por ejemplo, las tortillas. Las tortillas van a seguir subiendo de precio o van a quebrar los tortilleros que no puedan pagar el alto precio del gas. Entonces, las políticas seguidas por este gobierno no están resolviendo el problema de mejorar la condición del salario de los trabajadores. Entonces, repito, salario muy bajo, muchas horas trabajadas, poca productividad en el trabajo y un salario, digamos, real, que ha perdido la capacidad de adquirir el 80% de lo que antes adquiría. O sea, si antes adquiría un litro entero, hoy solo adquiero 20% del litro, o sea, 200 mililitros. ¿Me entiende? Gastándome mi salario. O sea, perdí la capacidad de adquirir 800 mililitros. Eso lo perdí, ya no lo puedo adquirir, aún tenga yo mi salario más alto que antes en términos nominales, ¿se entiende? Y bueno, ya solamente nos hace falta hacer la valoración del trabajo, del salario que le llamamos relativo. Entonces, para que lo hagamos esta valoración. ¿Cuál es la riqueza de Carlos Slim? Él es dueño de 77.9 mil millones de dólares. Millones de dólares. 77.900 millones de dólares. Y en pesos son 1.588 millones de dólares. De pesos. 1.500 millones de pesos. Es un dineral. Hagámonos esta pregunta. ¿Cuánto tendría un obrero ganando el salario mínimo que trabajar para obtener la riqueza de Carlos Slim? Esta es una pregunta interesante porque esto nos va a permitir comparar cuánto tienes que trabajar para tener lo que tiene Carlos Slim. Porque luego la gente se hace la idea de que yo quiero ser como Carlos Slim, entonces le voy a echar ganas, voy a trabajar mucho. Ok, ¿sabes cuánto tiempo tienes que trabajar ganando el salario mínimo para tener la riqueza que Carlos Slim tiene?
Pues no tienes nada más y nada menos que 32.543.000 años. ¿Qué hubo? Entonces, esa es la diferencia entre el salario del obrero mexicano y lo que gana Carlos Slim. ¿Cuántos años de vida tenemos? ¿Alcanzarás a vivir 32 millones de años? Se entiende entonces con claridad que en todos los rubros del salario no es cierto que tengamos un salario digno, como dice el presidente hoy en día. No es cierto. Y no es cierto porque es un salario bajo, es un salario por hora bajo. Como dije, es un salario que en el que te ponen a trabajar muchas horas y además produces poco en esas horas que trabajas, o sea, es un improductivo. Además, el salario real, es decir, para lo que te alcanza el salario nominal, es muy poco, es muy bajo. Y encima de eso, si te comparas con el hombre más rico, pues ahí está la riqueza acumulada. Ahí está tu riqueza, ahí está tu esfuerzo, ahí está el esfuerzo de los trabajadores mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue entender? Bueno, lo que sigue entender es que nosotros tenemos que aplicar el modelo económico que propone el movimiento antorchista. ¿En qué consiste el modelo económico que propone el movimiento antorchista? El modelo económico que propone el movimiento antorchista consta de cuatro ejes fundamentales. ¿Cuáles son esos 4 ejes fundamentales? Número uno, trabajo para todo el que quiera trabajar. O sea, generar lo que se conoce como el pleno empleo. Pleno empleo. Generar lo que se conoce como el pleno empleo. Que todo mundo tenga para trabajar si quiere trabajar. Ahora bien, segundo, elevar los salarios para que los salarios sean remuneradores, es decir, que le alcance a la gente con su salario para que pueda vivir bien, para que le alcance. Ahora sí, como dicen los chinos, para que tenga una vida modestamente acomodada, así. Ese es el planteamiento. De tal suerte de cuánto tiene que subir el salario mínimo, la canasta básica. Y cuánto tiene que subir cada año la inflación para que no pierda lo que ha ganado. ¿Se entiende? Eso es lo que propone Antorcha. Tercero, propone un cambio de política fiscal en donde paguen más los que tengan más dinero. Es decir, los ricos, que paguen más impuestos, que aporten más. Sí aportan, pero no lo suficiente. Deben aportar más. Y los más humildes, que no tengan dinero, pues que no paguen tantos impuestos. La clase media mexicana, es decir, aquellos que reciben, que están como trabajadores formales y ganan su salario por cheque, pagan en total más o menos 43% de impuestos en este país. Entonces a ellos se les cargan las pulgas. Y no solo eso, sino que además ahora el gobierno plantea que a los jóvenes se les ponga de entrada un impuesto ya, o sea, se les haga contribuyentes desde los 18 años de edad. O sea, los están obligando a los jóvenes estudiantes, los están obligando a trabajar como como si ya fueran empresarios, ¿no? O personas que tienen que declarar sus impuestos. Si todavía no tienen trabajo, muchos de ellos lo que quieren es sacar dinero de donde puedan, pero no les quieren tocar un pelo a los ricos. Y bueno, una vez que generemos más riqueza con ese trabajo y esa riqueza se distribuye a través de un mejor salario y se cobren más impuestos para que el gobierno tenga capacidad de invertir, ¿qué vamos a hacer con ese recurso?
lo que vamos a hacer es distribuirlo en gasto social. Es decir, vamos no a entregarle dinero en efectivo a la gente, como hoy le está haciendo López Obrador, porque eso lo que hace es no resolver el problema de los trabajadores, sino dejar a los trabajadores exactamente igual que antes, en su miseria. Y por lo tanto necesitamos cambiar justamente esa visión del problema para hacer del problema un problema distinto, una visión distinta del problema. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es que la gente se ponga a trabajar, tenga trabajo y el gasto público no se destine en efectivo a la gente, sino que se realice lo que se conoce como un gasto social responsable y una inversión pública en favor de los más necesitados, es decir, invertir en hospitales, invertir en escuelas, invertir en universidades, invertir en dormitorios para que los hijos de los obreros puedan estar en esas universidades, que se les dé ahí de comer como sucede en Chapingo, que se les aporte, se les apoye para sus útiles escolares, etcétera, 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 que tengan drenaje, agua, luz, las comunidades, internet, desarrollo, que podamos desarrollar en serio las comunidades de nuestro país. Pero eso solo lo va a poder hacer, un gobierno obrero, un gobierno popular, un gobierno donde la fuerza esté en la masa, en la clase trabajadora, en los obreros. Son los obreros los que mueven las fábricas, son los obreros los que mueven al mundo, son los obreros los que hacen los cambios, son los obreros los que generan las acciones importantes para el desarrollo de la sociedad. Entonces, si ese es el caso y los obreros son los que hacen eso, entonces no será que los obreros sean los que puedan en un momento determinado cambiar las condiciones. Sí, solo que se requiere para que eso suceda que los obreros se organicen, que los obreros se unan, que los obreros luchen, que los obreros se pongan al frente del proceso. Y aquí vemos una pintura hermosísima donde van a la cabeza de los obreros dos personas que están dispuestos a todo y la mujer reclamándole al obrero que no haga eso y llevándole el hijo incluso para chantajearlo en parte y decir deja de la lucha, aquí está tu hijo y él sabe que corre riesgo, que corre peligro, pero sabe también lo justo de su lucha y por lo tanto se decide a luchar aún a pesar del reclamo de su propia mujer que le lleva a su hijo. O sea, él sabe que está por encima de su interés personal y particular y familiar, el interés social, el interés de la clase obrera, y por eso se organiza y lucha de esa manera. Entonces vemos aquí a un obrero firme, un obrero dispuesto, un obrero entregado a la lucha, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Pero no solo ese ejemplo debemos seguir, sino el ejemplo de quien en México ha puesto en marcha una organización en favor de la clase obrera mexicana, que es nuestro querido maestro, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Toda la idea que aquí se ha expuesto, toda la visión que aquí ustedes han escuchado, está basada justamente en las ideas de nuestro gran líder, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, que le ha dado a la clase trabajadora mexicana la herramienta para su lucha y su liberación. ¿Y en qué consiste su liberación? En que tenga trabajo, en que esté bien remunerado, en que pague menos impuestos y en que tenga más obras y servicios para su familia y para él. Ese es el modelo que ha planteado nuestra organización, que se ha convertido, gracias al liderazgo de nuestro compañero y guía, el maestro Aquiles Córdoba Morán, en una organización de masas, en una organización
dispuesta a seguir los pasos de la lucha que nos van a llevar a hacer de nuestra patria una patria más digna, una patria más justa, una patria más soberana. Por eso, la conclusión que debemos de sacar de este análisis es que el salario está mal y que la solución al problema del salario en México no la tiene la Cuarta Transformación, a pesar de que hay que reconocer que sí subió el salario de manera significativa en términos nominales. Pero gracias a sus malas políticas, hoy el salario está peor en términos reales que en la época de Fox. O sea, ¿de qué sirve que le subas el salario al obrero si le subes por otro lado los precios? De nada sirve. Y esa es la herencia que estamos nosotros teniendo de esta Cuarta Transformación, que por un lado le apoya al trabajador, pero por otro lado le quita el apoyo con sus malas políticas y sus errores que nos tienen hoy al borde de un colapso económico en nuestro país. Pero nosotros tenemos que tener la convicción de seguir nuestra lucha, de seguir trabajando. Y nosotros no debemos poner los ojos y el acento en la condición democrática, lo que pasó recientemente en Chimalhuacán e Iztapaluca, porque el problema de la pobreza no se ha acabado, ni el salario ha mejorado con esos resultados electorales, ni va a mejorar. Y tampoco nosotros estamos solo para la lucha electoral, estamos para luchar por un país mejor, por un México mejor. Y entonces necesitamos organizar a más obreros. Por lo tanto, la tarea que tenemos para resolver el problema del salario es, en principio, organizar a más obreros, entrarle a las fábricas, entrarle también a convencer a los obreros, fortalecer el sindicalismo antorchista, hacer que la base funcione de mejor manera. Y solo lo vamos a poder lograr eso educados y organizados, como nos ha enseñado el movimiento antorchista, a difundir en las fábricas, a trabajar por la vía de generar círculos obreros, a trabajar con los obreros de nuestras colonias, a meternos a las fábricas con trabajadores o a través de la difusión de nuestras ideas con nuestros volantes. Y por lo tanto, entonces, después de todo, hay que convencer a los obreros de que es necesaria, a pesar de lo difícil que esto resulta, porque en México el obrero está sumamente controlado. Fíjense, le pagan mal, lo ponen a trabajar muchas horas, es improductivo su trabajo, su salario real está malísimo y aún así el obrero está controlado. Pues sí, porque los sindicatos lo tienen aquí agarrado. Pero alguien tiene que abrirle los ojos y tenemos que ser capaces de dar la lucha y elevar sus condiciones de vida. Y esos somos los antorchistas. Bueno, pues eso es lo que yo les quería decir en esta ocasión. Compañeros, agradecerles como siempre el tiempo que nos brindan precisamente para que podamos realizar estas actividades. Y pues estoy abierto a sus dudas, sus preguntas, participaciones, y decirles pues que me da mucho gusto que aunque sea a la distancia, podamos, compañeros, vernos, escucharnos y dar nuestras ideas, porque eso sí, nada nos detiene, ni la pandemia. Muchísimas gracias, esa sería de mi parte, compañero Velasco. Gracias, compañeros. Sí, doctor, pues